Hoy vamos a hablar de un problema de salud que afecta a un 30% de la población y que genera mucho malestar entre quienes lo sufren. También entre las personas que están a su alrededor, hasta el punto de que puede suponer todo un tabú. Hablamos del mal aliento o halitosis. Blanca Escorihuela, buenas tardes. Sí, y ese miedo a afrontar el tema, ese tabú, es una de las barreras a la hora de diagnosticar cuál es el origen de ese mal aliento y también una de las barreras para ponerle solución. Por eso, hoy, para hablar de cuáles pueden ser las causas y, sobre todo, de esas soluciones, hemos invitado a estar con nosotros a Rafael González del Castillo, es médico estomatólogo. Muy buenas tardes, Rafael. Hola, muy buenas tardes. Si le parece, en primer lugar, vamos a definir qué es halitosis, porque no cualquier mal aliento podría considerarse como tal. Bueno, halitosis realmente la definición es mal aliento, pero realmente el mal aliento puntual no nos importa. Es el mal aliento que permanece, que es constante, incluso hay personas que prácticamente lo tienen siempre. Es ese que es un problema. Blanca nos estaba contando antes las cifras de la gente que lo padece, estaríamos hablando de un 30%. Sí, es mucho. Uno cada 4 por lo menos, es mucho. Hombre, no es durante toda la vida y luego hay grados. Hay gente que realmente tiene una halitosis muy fuerte que les causa muchísimos problemas y hay gente que las tiene más suave. ¿Es una cuestión que está relacionada con la edad o se puede padecer en cualquier etapa de la vida? No, halitosis se puede padecer en cualquier etapa de la vida. Incluso hay una halitosis de juvenil, muy típica, en la pubertad. Pero sí que es verdad que con la edad va aumentando, porque los factores que provocan el mal aliento con la edad van aumentando. Pero vamos, la halitosis se puede tener en cualquier edad de la vida. En el momento en el que hay un problema de salud se está pensando cuál es la solución. En el caso de la halitosis no es tan fácil, hay que adivinar un poco, ¿no? Hay que llegar al fondo del problema y ver qué es lo que le está causando. No basta con lavarse los dientes, claro. No, yo lo que aconsejo a una persona que tiene halitosis, que los que le rodean y le quieren se lo digan, porque esto es una cosa que también hay que decirlo, yo le aconsejo lo primero que vaya al dentista, porque 9 de cada 10 son de origen bucal o bucofaríngeo, en la garganta, ¿no? Entonces el dentista le hará una exploración, verá si tiene algún problema de gingivitis, periodontitis, caries, boca séptica y se lo arreglará. Y si no tiene ningún problema, pues le podrá dar unas pautas para mejorar su halitosis. Vamos a conocer, si os parece, cuál es la percepción social que hay de la halitosis, porque hemos comentado al principio que hay cierto tabú, cierto miedo a hablar del tema y seguimos hablando de esas causas y de esas soluciones. Esto es lo que nos han contado en la calle. Sí, es horrible, es súper desagradable, estás hablando con esa persona y haces así porque te da repelús el aliento, sí. Además es que es muy desagradable porque, claro, tampoco tiene la culpa la otra persona, bueno, no sé. Pero le das vueltas y al final no puedes evitar apartarte. Creo que es algo bastante desagradable y también cuando lo sientes que lo tienes tú también es bastante incómodo. Hombre, en conversaciones donde hay acercamiento, pues me imagino que sí. Pues la verdad que es un poco incómodo. Es incómodo, sí, y el tenerse lo que decir depende de la confianza. Yo, sí, depende de la persona, depende de la confianza que tengas con esa persona, yo sí que se lo diría, pero si no, no. Y yo creo que también lo diría si tienes confianza con la persona, si no es bastante incómoda la situación y no lo dices. Incomodidad es una de las palabras que más hemos escuchado, tanto cuando tenemos esa sensación de mal aliento como cuando estamos con una persona que lo tiene y esa dificultad a la hora de decírselo. Sin embargo, decirlo, ser consciente, es una de las claves, ¿no, doctor? Efectivamente, decirlo es una de las claves. Pero yo te voy a contar una cosa interesante. Yo que soy dentista, llevo toda la vida, es muy violento. Incluso a un paciente que viene a la consulta es violento decirle, te huele mucho el aliento, vamos a mirar la causa. Pero sí que sería importante que la gente de confianza, como yo digo, el amigo testigo o el familiar testigo, te fuera diciendo, oye, hoy te huele el aliento y tal, hoy sí, hoy no. Es importante, pero sí que da pudor, da un respeto humano a una persona decirle que le huele el aliento. Porque los pacientes en algunas ocasiones no son conscientes. En muchas ocasiones no son conscientes, en muchas ocasiones. Blanca Escorihuela nos plantea hoy el tema de la halitosis. Nos acompaña el doctor González del Castillo. Estábamos hablando precisamente de que buena parte del problema en muchas ocasiones estaba causado por las bacterias bucales. Efectivamente. En 9 de cada 10 casos es por las bacterias bucales. Entonces, por eso es muy importante una buena higiene. Entonces, 2 o 3 cepillados al día y un cepillado al día de mucha calidad, pasándose el hilo dental, cepillos interproximales, y sobre todo quería recalcar un utensilio que se emplea poco en España, que es el limpiador lingual. El limpiador lingual limpia la parte posterior, de la lengua, la parte dorsal de la lengua, que es donde más placa con bacterias que provocan el mal aliento se acumula. Es concretamente esta parte que está detrás del cepillo
cepillo que está... No, eso está aparte del cepillo, porque si lo haces con el cepillo, con esa parte, te da náuseas y te limpias mal. Eso lo venden en farmacias y parafarmacias y es una especie de asa, una especie de cuchara de plástico. Es un utensilio aparte del cepillo. Enseguida vamos a conocer ese utensilio, lo vamos a ver en un reportaje que tenemos preparado, pero antes yo le quería preguntar qué ocurre con esas personas que sí que tienen una intensa higiene bucal y aún así tienen problemas de mal olor. Bueno, hay personas que aunque tengan la boca, por eso no conviene tampoco estigmatizar, porque hay personas que se cuidan mucho la boca y tienen mal olor, a veces de origen bucal. A estas personas sí que les recomendaría lo del limpiador y usar algún colutorio específico para la halitosis. Pero hay que tener en cuenta que hay un 10% o un 15% de halitosis que no son de origen bucodental. Las que le siguen son las de origen nasal, los senos paranasales, pero pueden ser gástricas, una hernia de hiato, pueden ser respiratorias, pueden ser metabólicas, pueden ser hormonales, o sea que hay más motivos, pero son más raros. Por lo cual, como siempre digo, lo primero es pensar en la boca, y si la boca ya la eliminas, pues ya hay que buscar otra causa. Por lo tanto, puede ser síntoma de alguna otra patología. Puede ser síntoma de alguna otra patología, pero no vamos a asustar a la gente, ¿no? Generalmente son de la boca, o sea que no nos preocupemos. Acudir al dentista, descartar las causas principales. Y si no, pues habrá que acudir pues, a otro médico, al otorrino, si el dentista piensa que es una prueba muy sencilla, se hace, que piensa que es de fosas nasales, o al médico de cabecera, al médico de familia, que le haga una analítica, lo que sea, por si puede tener algún otro problema general. Remedios los hay, Blanca. Eso es, os parece si nos asomamos a la farmacia, lo primero es el diagnóstico, consultar al profesional que nos lleve a conocer esa causa y una vez que la sabemos, acudimos a la farmacia y ahí encontramos distintos remedios. Vamos a ver cuáles son. Una buena higiene bucal es el primer punto de partida para combatir la halitosis. Cuando hay espacios interdentales o no se limpia bien, puede quedar restos de comida en los dientes. Por lo tanto, es necesario muchas veces utilizar este tipo de cepillos o cepillos interdentales. Muchas veces también es necesario utilizar cepillos linguales. Este cepillo se pasa sobre la superficie de la lengua y arrastra bacterias y restos de comida. Una limpieza que se complementa con hilo dental, pastas específicas o colutorios para asegurarse de que la zona quede séptica. Si el origen está relacionado con la serostomía, también conocido como boca seca, el abordaje farmacológico será diferente. Tenemos desde colutorios, tenemos chicles y tenemos caramelos. La saliva artificial es otra de las opciones. Una solución que lo que hace es intentar hidratar la boca, previene el crecimiento de colonias de bacterias y por el otro lado tiene una función muy importante en el arrastre de los restos de los alimentos. Para el 10% de las halitosis de origen extraoral existen comprimidos que pueden ayudar a enmascarar el problema, pero que no representan una solución definitiva. Las cápsulas de clorofila son unas cápsulas que tragamos directamente sin chupar, que lo que hacen es, una vez que llegan al estómago, se rompen y lo que hacen es producir un aliento a clorofila que intenta neutralizar ese mal aliento producido, por ejemplo, por una infección por Helicobacter pylori. Los profesionales de la farmacia no son los encargados de diagnosticar, pero sí pueden orientar al paciente sobre el origen de su mal aliento. Por eso también es muy importante cuando hablamos con un paciente es averiguar qué medicación está tomando. Porque, por ejemplo, muchos antidepresivos pueden secar la boca, muchos tratamientos oncológicos pueden secar la boca. El abusar del tabaco y el alcohol puede secar la boca. Y es que conocer el origen es la clave para un correcto tratamiento. Conocer el origen, vencer esa vergüenza, acudir al farmacéutico que nos derive al profesional sanitario, todo eso es importantísimo para llegar a atajar el problema. Hemos visto en este reportaje esos limpiadores linguales a los que hacía referencia el doctor y también distintos productos que en realidad nos sirven como parche, no como solución final del problema, pero que también pueden ser una muleta en este caso, una ayuda. Sí, por supuesto, los productos que nos sirven como ayuda para minimizar, incluso para eliminar la halitosis, pero claro, de forma temporal, porque luego vuelve otra vez. La halitosis en un momento dado sería en muchas ocasiones más una consecuencia que un problema en sí. Sí, realmente la halitosis es un signo, lo cual entonces es una consecuencia de un mal que tenemos detrás, efectivamente. Poca broma con la halitosis en muchos casos. Mejor descartar causas primero y luego ya. Pero bueno, hay que pensar que generalmente no hay una causa grave detrás, ¿eh? Veíamos esa relación también con la boca seca, con la serostomía, la importancia de tener una buena hidratación. Quizá lo vemos como
problemas aislados, pero van de la mano. Bueno, la boca seca, que causa problemas más graves que la litosis, pero también provoca litosis. Y la boca seca, que sí que es la que, como hemos oído, cada vez es más frecuente por la toma de fármacos, ansiolíticos y tal, también por la edad, porque con la edad las glándulas salivales se van atrofiando y producen menos saliva. Entonces, es bueno hidratarse. Eso es otro consejo que quería dar. Para la boca seca, el mejor remedio que hay es beber agua, bastante agua, y llevar agua contigo un botellín, y de cada ratito un sorbito de agua va muy bien. Concretamente la boca seca se da más en los grupos poblacionales mayores, de gente más mayor, pero la halitosis también está más presente en algún grupo de edad. Bueno, la halitosis se da, ya te digo, en todas las edades. Lo que pasa es que en las personas que somos más mayores tenemos más causas para tener halitosis, por lo cual la frecuencia es mayor. También puede ocurrir que no exista mal olor bucal, pero que el paciente crea que sí. En esos casos estaríamos hablando de pseudohalitosis o halitofobia y habría que recurrir a un profesional de la psicología. Es lo que vamos a hacer ahora mismo y saludamos a Silvia Mauriel, psicóloga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Silvia, ¿es lo mismo pseudohalitosis y halitofobia? A ver, hay una pequeña diferencia. El origen es un poco el mismo en el sentido de que el paciente piensa que tiene mal aliento, pero en realidad no hay ningún marcador objetivo que diga que lo tiene. Pero quizá la diferencia está sobre todo en la palabra de halitofobia, en el sentido de que ya genera una ansiedad y un miedo, a diferencia de la pseudohalitosis, que en este caso sería simplemente tener pues la sensación de que te huele mal el aliento, pero tampoco te genera muchísimo malestar. ¿Cuándo suele manifestarse este problema? ¿Puede ser derivado de haber tenido una halitosis real y que luego se quede esa sensación de, o ese miedo, ¿no?, a que se reproduzca? Evidentemente depende de muchísimos factores, como todo, y muchas veces en los tipos de trastornos a nivel de salud mental, pues bueno, siempre se implican muchos factores, pero evidentemente uno de ellos, y una razón bastante importante, es el hecho de haber tenido halitosis anteriormente y entonces quedarte con esa mala sensación de saber que todavía puedes tener pues ese mal olor, porque además, pues bueno, también como comentabais antes, al final no es una situación que es para nada cómoda, porque en las relaciones con los demás pues es bastante llamativo el hecho de que alguien pueda olerle la boca y resulta muy incómodo para la persona que lo siente. Entonces se puede quedar ahí como un pensamiento obsesivo y por lo tanto una ansiedad y un malestar, pensando que todavía tienes esa sensación de, pues eso, de olor de boca. Incluso puedes estar como muy pendiente e hipersensible a cualquier pequeño mal olor que se produzca. Silvia, al hilo de lo que decías, ¿se puede decir que la halitosis puede llegar a condicionar la vida o al menos la agenda social de quienes la sufren? Pero totalmente, o sea, es decir, primero, si lo tomamos como fobia, y sobre todo me refiero a la halitofobia, ¿vale? Como fobia no deja de ser un trastorno mental que genera un malestar bastante significativo en la persona. Y como bien hemos dicho antes también, claro, al final, o sea, lo que es la manera de, lo que es mi boca, por así decirlo, se relaciona cada día constantemente desde que salgo de casa, desde pedir algo en una farmacia hasta ir al trabajo y tener que tener relación con clientes o con gente externa. Y entonces, al final son muchas situaciones que me pueden generar miedo y que me pueden generar ansiedad. Por lo tanto, y como es normal en las fobias, la gente normalmente lo que suele hacer es evitar las situaciones. Entonces llamará mucho la atención el hecho de que estas personas evitan todas las situaciones sociales y puede llegar pues a tener ausentismo laboral, pues puede llegar a tener pues eso, un malestar tan clínicamente significativo que se quede en casa, que no tenga relaciones sociales y todo ello pues le genere todavía más ansiedad. Silvia, pues muchísimas gracias por habernos descubierto todas las implicaciones psicológicas que puede tener la halitosis. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, doctor, vamos a ir terminando. Al final resulta que la halitosis no es solamente un síntoma o un problema en sí mismo, sino que tiene unos componentes sociales y psicológicos bastante importantes. Sí, la verdad es que sí. Es que la persona que tiene halitosis, pues socialmente es una carga para ella. Y es frecuente, ustedes lo ven en consulta, el hecho de que personas que realmente no tienen ese mal aliento se preocupen por ello. Y a la inversa, ¿no? Nos decía que muchos pacientes no eran conscientes de que lo tenían. Pues fíjate, yo tengo la experiencia
de que es más frecuente que una persona que no tiene halitosis te pregunte porque cree que tiene mal aliento, que una persona que tiene una halitosis fuerte te consulte en la clínica. La desconexión llega a ser importante, entonces. Sí, es que no lo huelen. Es que no lo huelen porque están acostumbrados y por lo que más, por ese respeto humano que hay a no decírselo, pues yo creo que hay gente que toda la vida tiene mal aliento y nadie se lo dice, aunque parezca increíble. Y llegar a abusar de colutorios, chicles, caramelos por esa sensación de tener mal aliento, por querer evitar ese problema, ¿puede llegar a tener algo contraproducente? Bueno, los colutorios hoy en día ya están todos sin alcohol, están todos muy testados, entonces en teoría no te van a perjudicar aunque los emplees mucho. Pasa que no los debes emplear, abusar de ellos. Abusar siempre es malo. Yo creo que problemas no vas a tener, pero claro, lo que ha comentado la psicóloga es que eso ya entramos dentro casi de un problema psicológico. ¿Han aumentado los casos en los últimos años o se han mantenido? Pues no te puedo decir, no lo sé. No lo sé. Una última pregunta le quería hacer yo. Hemos visto en el reportaje cómo existe, como todo en esta vida, un marketing alrededor de cualquier problema que tengamos los humanos. Hay pastas de dientes que prometen aliento fresco, hay sprays. ¿Merece la pena invertir, comprar ese tipo de pastas específicas para atajar el problema o es más complejo que todo eso? Bueno, merece la pena, sí merece la pena, pero lo importante es la limpieza mecánica y el emplear tiempo y tal, pero merece la pena. Ahora sí, el tema es más complejo, lo que he comentado, no todo el mundo que tiene la boca sana y se cuida consigue eliminar en su totalidad la halitosis. Lo que pasa es que si la disminuye mucho, pues ha conseguido algo. Claro, porque ¿qué grado de curación podemos llegar a conseguir? Es que no lo sé, porque unas personas prácticamente ya no les huele el aliento y otras personas les olerá menos, pero les sigue oliendo. Y luego también ten en cuenta que esto va por momentos. Tú tienes una buena higiene, te enjuagas, te cepillas y estarás unas horas que no te olerá, pero claro, al cabo de un tiempo volverá a olerte otra vez. Rafael, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Blanca, por poner este tema sobre la mesa.